buscar en las Biblias, en Josué, en el capítulo número 1, los versículos, vamos a leer los versículos del 1 al 9. En la pantalla va a estar también el texto. Vamos a leerlo todos a la vez. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que me daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Eso es muy maravilloso. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Señor. Le damos gracias, Señor, que nos permites hoy estar acá en la iglesia, en este lugar consagrado a ti, con un propósito, Señor, siempre de alabar y glorificar tu nombre, Señor Jesucristo, y edificarnos a través de tu santa y bendita palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea guiando este tiempo de predicación. Abre nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y danos entendimiento para saber que debemos hacer cambios en nuestras vidas, cambios definitivos y radicales, para bendición nuestra y para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Cuando hablamos, hermanos, de la palabra de Dios, en este mes de la palabra de Dios, tendríamos que tomar en cuenta varias cosas, ¿sí? Alrededor de la Biblia. Muchas cosas son alrededor de la Biblia, pero fundamental, tengan presente, no es un libro cualquiera. La Biblia no es un libro más, es un libro de suma importancia. No es un libro para dejar guardado, tirado, o para estar muchas veces en una biblioteca y está allá en la biblioteca y ni siquiera lo sacan. Más aún, para no hacer lo que en muchos sitios hacen, y es que la ponen encima de una tril y la dejan abierta. ¿En el Salmo qué? 91. Y de repente uno va donde tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 y les pregunta, ¿y qué dice el Salmo 91? Y dicen, yo no sé. No la tiene abierta ahí. ¿Y qué dice el capítulo, el versículo número 1? No, yo no sé. ¿Cómo así? No, yo sé que hay muchas promesas, dicen algunos. ¿Y qué dice el Salmo 91? Versículo número 1. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces la Biblia es
Ese libro maravilloso hay que leerlo y meditar en él así, como lo decía mi esposa ahorita. Ahora, es muy importante saber que la Biblia, que es la palabra de Dios, es la bendita y santa palabra de Dios. No es cualquier cosa. Hay que tener reverencia, respeto con la palabra de Dios. Es la bendita y santa palabra de Dios. Sepamos que Dios nos habla a todos y cada uno de nosotros a través de ella. Y que a través de la palabra de Dios, la Biblia nos muestra su voluntad. ¿Quiere usted saber la voluntad de Dios para su vida? Léala. Nos habla y aprendemos del carácter de Dios, porque Dios tiene un carácter, claro, pero para poder conocer el carácter de Dios tenemos que venir a su palabra. Asimismo, a través de la Biblia entendemos, sabemos, vemos el amor de Dios, vemos su generosidad, vemos su misericordia. Cuando empezamos a abrir y la palabra de Dios nos muestra todo lo que Él hace y todo lo que hará en nuestras vidas y lo que ha hecho en las vidas de muchísimas personas. ¿Ha sido usted transformado por medio de la palabra de Dios? ¿Se ha visto usted confrontado posiblemente con lo que dice la palabra de Dios? O como diría un amigo, me encalambró. La palabra de Dios me encalambró. Yo llegué ahí y quedé encalambrado. Quedé como de psicólogo. Sí, claro, es que la palabra de Dios tiene ese poder. Cuando realmente la estamos abordando, estamos accediendo a ella con sinceridad, con honestidad. Cuando llegamos arrepentidos y posiblemente hasta derrotados. Y cuando una persona reconoce que la Biblia es la palabra de Dios, entonces le empieza a dar el valor que realmente merece. Mientras no se le dé el valor, que sigue. Vemos también a través de la Biblia la justicia, porque así como Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia. Y lo vamos a ver. Ahora, vemos también alrededor de la palabra de Dios que hay mandatos, hay mandamientos, pero que también hay promesas. Y muchas veces la persona quiere ver son las promesas, pero no los mandatos. Cada mandato va ligado a una promesa. Si vemos una promesa, entonces tenemos que mirar cuál es ese mandato, que nos toca a nosotros cumplirlo, porque es dado ¿por quién? Por Dios. ¿Yo lo hago o no lo hago? A través de la palabra de Dios vemos algo muy importante, la fidelidad de Dios. Vemos que Dios es fiel. Nosotros somos infieles, pero cuando nos centramos y vemos la santa palabra de Dios, decimos, definitivamente la misericordia, el amor y la fidelidad de Dios para conmigo ha sido inmensa. ¿Estamos vivos? Nada más eso es una misericordia inmensa. Estamos vivos. Pero no solamente vemos su fidelidad, a través de la palabra vemos la soberanía. Miren que son muchísimas cosas. La soberanía, su poder, conocemos los atributos de Dios, pero hay algo muy importante, mis hermanos, y es que a través de la palabra de Dios usted va a conocer el plan perfecto de salvación para su vida, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese es el propósito de la palabra de Dios. Y usted tiene que valorar, y es bueno que nos preguntemos hoy, o sea, ¿hasta qué punto la palabra de Dios es vital para usted? Quiero decirle algo, todo lo que usted necesite para su vida, lo va a encontrar en la palabra de Dios. No se le escapa absolutamente nada. ¿Tiene usted dificultades en su vida actual? Venga la palabra. ¿Tiene dificultades con sus hijos? Venga la palabra. ¿Tiene dificultades con su marido? Mire la palabra. ¿Tiene dificultades con su esposa? Mire la palabra. ¿Tiene dificultades en la sociedad? Venga la palabra. O sea, la palabra de Dios es práctica, es real, es verdadera. Todo lo que necesitemos va a estar en la palabra de Dios. Ahora, hay varias cosas. Y es que cuando uno va a abordar algo, generalmente se pregunta, uno, el por qué. ¿Por qué? O sea, ¿qué es aquello? ¿Por qué yo tengo que leer la Biblia? Más aún, ¿por qué la tengo que obedecer? ¿Por qué la tengo que compartir? ¿Por qué? ¿Hay una necesidad?
Hay algo de convicción, porque si no hay esa convicción, ese por qué queda muerto. Nosotros podríamos en este momento pensar en la realidad algo, y es que, por ejemplo, hay una institución que se llama la Corporación Renacerá, y aquí hay un grupo de personas que nos están visitando, y yo podría preguntarles, ¿usted por qué está en esa institución? Inmediatamente usted podrá decir, porque necesito, ¿cierto? Porque mi vida era ingobernable, porque tengo que hacer un cambio, y hay muchos porqués. Pero no solamente uno se dedica al por qué, sino que hay que preguntarse algo más, y es el para qué. ¿Por qué y el para qué? Es como cuando uno se casa, ¿usted por qué se casó? Y entonces las personas pueden decir diferentes razones. Y entonces, ¿usted para qué se casó? ¿Sí? ¿Usted por qué está en Bellas Artes? ¿Por qué está allá? ¿Por qué se vino desde Pasto a estudiar a Medellín? Y entonces nosotros vemos a Toñito y se atravesó todo el país. ¿Por qué? ¿Por qué escogió allá? ¿Y para qué? ¿Para qué? Así mismo, mis amados hermanos y amigos, uno se tiene que preguntar constantemente, ¿por qué yo tengo la palabra de Dios? ¿Por qué la debo de leer? ¿Por qué la debo de obedecer? ¿Por qué razón yo la debo de compartir? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Y el para qué? Ahora, hay otras preguntas y vamos a verlas, como el cómo. ¿Cómo es que yo voy a compartir? Y el cuándo. Pero no solamente son esas, es el dónde, a quién, hay muchas. Vamos a ver, básicamente, entre este domingo y el próximo, la respuesta a varias de estas preguntas. Hoy vamos a ver posiblemente 2 o 3. Hoy vamos a ver el por qué y el para qué. Ahora, cuando empezamos a mirar la palabra de Dios, entonces hay una gran cantidad de porciones de la palabra de Dios que para aquel que cree que la palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios y que por convicción es un manual de conducta y de guía espiritual, entonces usted decide empezar a caminar con la palabra de Dios. Mientras usted no le dé la importancia, este libro va a ser simplemente un libro al que usted accede posiblemente alguna vez por allá, esporádicamente, pero si se convierte en algo fundamental y vital para usted, la Biblia tiene que ser de consulta diaria, de meditación profunda, con diligencia, con disciplina y con responsabilidad, porque es que usted la necesita. Usted tiene que determinar si usted la necesita. Ahora, ¿por qué? Podríamos decir algo fundamental, porque usted necesita saber la verdad. Usted tiene que acceder a la palabra de Dios, porque usted para su vida actual, que es una vida terrenal, y para su vida eterna, usted necesita saber la verdad. Porque si usted va guiado por la mentira, se va a perder. Y usted no se puede perder. Usted no puede pasar de ignorante, no puede seguir pasando de negligente, no puede seguir viviendo de perezoso, porque la pereza, como decían las mamás, es la madre de todos los vicios. Pero es que esa pereza es una cosa seria, porque entonces usted empieza a morirse lentamente, y cuando menos piensa, me digo que le tomen las medidas, porque ya está frío, congelado y paleto, como dicen algunos, estás congelado y paleto. Ahora, cuando miramos el por qué, hay varias porciones de la palabra, muchas, pero vamos a mirar en Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Y me voy a permitir, ahí lo tenemos en la pantalla, dice, Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, o sea, es para allá y es para acá, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas son las partes donde nos unimos, y los tuétanos es la parte interior del hueso, que para llegar a la parte interior del hueso hay que hacer todo un proceso, ¿sí? Y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios, porque ella es viva y es eficaz. Es dada por Dios. ¿Para quién? Para usted. Con propósito. Es viva. Claro. Porque es que constantemente usted puede ver que la palabra de Dios es vigente. Hoy estamos en el año 2023. Lo que tiene la palabra de Dios es útil para usted. Le sirve. Tiene vida entonces la palabra. Pero tiene que haber ese encuentro personal a través del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios morar en ese individuo para que todo lo que dice la palabra de Dios para usted comience a convertirse en algo importante, en algo necesario, en algo fundamental, vital. No podría un creyente caminar sin la Biblia. Piensen por un momento si la humanidad no tuviera la Biblia, si no tuviéramos la Biblia, ¿cómo sería esta humanidad? Es una humanidad perdida. Si hoy está perdida, aún con el faro ahí, con la lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera mi camino, lo cantábamos. Es una maravilla, pero hay personas perdidas. ¿Cómo sería hoy la historia de la humanidad entonces sin la palabra de Dios? Y comparte, nos dice el escritor de Hebreos, que es ojo, es que es una espada como espada de dos filos. O sea, es para todos. Lo que yo estoy leyendo no solamente es para ustedes, es para mí. Por eso cuando decimos algo alrededor de la palabra de Dios, el principal comprometido con la palabra tiene que ser usted que lo está compartiendo. No puede vivir una doble vida, no lo puede hacer. Pero es más influyente todavía y dice, y penetra, o sea, entra hasta partir el alma y el espíritu. Yo no sé si usted leyendo la palabra de Dios en algún momento ha tenido que parar, cerrar los ojos, ir por una servilleta y limpiarse las lágrimas. Porque nos vemos como a nosotros mismos y penetra y nos confronta, porque es que tiene que haber autoconfrontación. Porque la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado. Hay un sinnúmero de promesas, de mandamientos y de cosas, pero asimismo exhibe el pecado. Exhibe el pecado. Y entonces hay personas que dicen, no me hables del pecado, háblame solamente del amor de Dios. Y entonces, ¿vas a desconocer el pecado? No, la palabra de Dios nos confronta con el pecado. ¿Si ha visto usted confrontado con el pecado? Amén. Nos vemos permanentemente. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, pero más aún, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, trata con el interior de cada uno y conoce el Señor, y la palabra entra y discierne nuestros pensamientos. Ojo, y no solamente el pensamiento, la intención. Lo que yo aún no he hecho, pero lo he intentado. ¿Me confronta? Claro que me confronta. Y ahí es cuando estamos en comunión y estamos leyendo y decimos, espérate porque yo me estoy equivocando en esto y no puedo seguir ese camino. Tengo que parar y organizar mi camino, porque si sigo así, voy directo para el hoyo, voy al abismo, me voy a perder. Y dice el versículo 13, que ahí lo vemos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Claro, es que es la omnisciencia. Dios conoce el corazón, la mente de todos y cada uno, y no puede ser nada escondido. Nada, todo va a ser manifestado en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta delante de Dios. Mis amados amigos y hermanos, somos desnudos delante de Dios. Podremos mentir, le podremos mentir a la gente, nos podremos mentir a nosotros mismos, pero usted nunca le va a poder mentir a Dios, porque delante de Él usted está desnudo. Él ya lo conoce. Yo no los conozco, yo no los entiendo, pero yo sí sé quién los conoce.
Y también sé que nos entiende. Dios, no hay nadie más. Asimismo, entonces, Dios nos conoce y tendremos que dar cuenta. Porque si tenemos a alguien a quien dar cuenta. Hay una segunda porción que vamos a ver de la palabra de Dios y está en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Por qué entonces debemos de leer la palabra de Dios? Mis amados hermanos y amigos, porque es inspirada por Dios. Dios se tomó el tiempo con propósito de hacer que esta Biblia, hoy en el año 2023, usted la pueda leer. Él tiene un propósito, es inspirada por Él. Y si algo hecho por Dios, usted le da importancia. Es inspirada por Él y es útil, porque si algo no es útil, pues entonces usted lo desecha. Pero sigue diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y entra al ¿para qué? Para enseñar. Claro, es que necesitamos ser enseñados es a través de la verdad. Porque hay muchas formas de que enseñen cosas. Pero si usted valora su vida eterna, usted tiene que venir a la única fuente, que es la palabra de Dios, no hay otra. No hay revistas, no hay programas de televisión, no hay personas. Pueden haber personas usadas por Dios, sí. Pero esa persona tiene que estar compartiéndole a usted la palabra de Dios. Porque pueden haber cantidad de personas manejando aspectos motivacionales. Y entonces, si usted es un inconverso o es una persona impía, apartada de Dios y lo motivan, entonces usted se convierte en un inconverso motivado, en un impío motivado. Pero si a usted le hablan la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios no llega vacía. Dice la misma escritura, que la palabra de Dios no vuelve vacía, creará un efecto. Y usted que está hoy acá sentado y las personas que nos ven a través del canal, hermano, usted tiene que llegar a la fuente divina, que es la palabra de Dios. No se vaya por otra parte. Llegue a la Biblia, llegue a la fuente. Pero dice esta porción que es algo único. Dice, es útil entonces para enseñar. Dice, para redarguir y corregir. Claro, porque es que hay muchas personas que tienen el camino torcido, ¿o no? Muchos viven caminos torcidos. Tiene que haber ese redarguir. Me veo confrontado con lo que me dice la palabra y genero un cambio para corregir. Porque puedo ir en una dirección, inmediatamente tengo que pensar, esa no es la dirección que me muestra la palabra. La palabra de Dios me dice que tengo que caminar es así. Entonces yo puedo hacer dos cosas: obedezco o no obedezco. Pero más aún dice, es para instruir, o sea, es para preparar. Es esa guía infalible a través de la cual usted no va a perder el tiempo nunca cuando usted se prepara en la palabra de Dios. Y va a ser útil. ¿Instruir para qué? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Se prepara usted para lo que el Señor tiene en su vida espiritual. Nos tenemos que preparar. Para mí es una bendición ver que Francisco dijo todos los libros de la Biblia de memoria. Un hombre que lleva 2 meses en el proceso, que conoce al Señor desde antes, sí, pero lo conoció y dijo, es que este es el Señor Jesucristo y yo de aquí no me salgo y yo voy a empezar a tener una vida diferente. Y esa vida diferente implica que nos tenemos que preparar, nos tenemos que instruir. ¿Con qué propósito? Pues preparado para toda buena obra. Sí, porque hoy o mañana usted va a estar en un sitio y entonces alguien va a decir, busquemos el libro de Pepito. Y usted va a decir, Pepito, no, ese libro no existe en la palabra de Dios. No, Pepito no existe. Sí, Pepito. No, señor, Pepito no existe. ¿Y qué pasa muchas veces? Cuando empezamos a salir de hacer labor y entonces llegan y preguntan, ¿y en qué parte de la Biblia está el rey Midas? El rey Midas es una exposición de la palabra de Dios. Venga, ¿y en qué parte está Mahoma? Me preguntaron esta semana, ¿cierto, muchachos? ¿En qué parte está Mahoma? Hombre, Mahoma, no está la palabra.
Es un hombre que llegó en el año 700 después de Cristo. ¿Cómo va a estar en la palabra de Dios? No. O sea, hay que instruirse a fin de que el hombre, el Hijo de Dios, esté preparado para toda la humanidad. Entonces, ¿por qué razón usted la debe de leer? Pues porque es inspirada por Dios y es útil. Hay una porción, no la vamos a ver en la pantalla, está en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, en el capítulo número 1, Segunda de Pedro 1. Versículos del 19 al 21, miren lo que dice, mis amados hermanos y amigos. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué razón usted debe de leer la Biblia? Porque es segura. Usted ahí no va a perder. Usted va a lo seguro. Es bueno ir a lo seguro. Total. Uno no quiere andar con mentiras. No, si usted está queriendo saber la verdad, tiene que ir a lo seguro. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Claro, porque es que cuando usted va caminando, conforme a lo que la palabra de Dios le dice, le manda, usted tiene como una antorcha preparada, lista, prendida. ¿Para qué? Para caminar en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ojo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna porción, ninguna parte de la Escritura es de interpretación privada. Está ahí para que usted la lea, la mire. De repente podrán haber porciones en las cuales usted dice, no entiende. Acérquese a una persona que tenga un conocimiento de la palabra de Dios y pregúntele, pero ninguna porción es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es porque el fulano, el pelano o tal persona cogió y se sentó, se inspiró y se fue por allá y escribió. No es por inspiración humana, no. Sino que es de parte de Dios. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Uy, hermano, mire, eso, o sea, podríamos hablar cantidad de porciones de la palabra de Dios, de por qué usted debe de tener la Biblia como su manual, como su guía espiritual. Podríamos decir algo para resumir y por qué. Y es que usted la lee, porque Dios la hizo especialmente para usted. Usted debe leer la Biblia, porque Dios la hizo especialmente para su familia. Porque Dios la hizo con amor para su familia, para sus amigos, para sus conocidos y hasta para sus desconocidos. Porque ella es útil, porque tiene que estar, es viva y eficaz, pero ante todo, mis hermanos y amigos, porque es la verdad. ¿Usted quiere ser guiado por la verdad o por la mentira? Por la verdad. La verdad está aquí, en la palabra de Dios. Porque la verdad es una sola, no hay muchas verdades. Cuando miramos en la porción del versículo que tenemos en la pared, Juan 14:6, el maravilloso Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted piensa que hay una vida eterna y tiene la fe y la convicción de que hay una vida eterna, sepa que usted tiene que ir basado en la verdad. Y hay una vida eterna, mis hermanos y amigos. Hay una vida eterna. Y esa vida eterna puede ser en el cielo, o esa vida eterna puede ser en el infierno. Pero que lo hay, lo hay. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿yo para qué obedezco? ¿Para qué tengo que respetar? ¿Para qué tengo que conocer? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque es que la voluntad de Dios para mi vida, ¿para qué más debo de saber la palabra? Porque es para transformar, para cambiar vidas. Pero cambia vidas en forma completa. Porque cuando usted empieza a andar en los caminos de Dios, usted tiene cambio. ¿Han visto algún cambio o transformación en alguno de las personas de acá de la iglesia? Buenos días, muchachos, bienvenidos.
para transformar. Pero ojo, leemos la santa palabra de Dios, para salvación. ¿Valora usted su salvación? ¿Valora usted su vida eterna? Entonces, ojo, eso tiene mucho que ver con el para qué. Miren, cuando miramos la porción que leímos al comienzo en Josué, vemos algo particular que les quiero contar, porque este hombre llamado Josué era un comandante, era una persona, compañero del caballero Moisés. Moisés murió y entonces el Señor, Moisés muerto, entonces ¿qué hace? Hay un instrumento, hay un hombre. Y con Josué vamos a ver algo, y es que, ¿para qué leo? ¿Por qué? ¿Para qué? Esto siempre ¿para qué? Porque es que así como Josué tenía una misión, usted como creyente también tiene una misión. Hay una misión para hacer. Pero ¿sabe algo? Esa misión, usted no está obligado a hacerla. Usted la hace por convicción. Usted lo va a hacer porque realmente entiende que en su entorno natural o aislado hay personas que necesitan de Cristo. Porque es que es muy fácil hablarle de Cristo, diría uno, a la familia. No, y a veces se vuelve lo más difícil. No, es que puede ser más fácil hablarle a quien necesita. Pero muchas veces hablamos con el que realmente necesita de Cristo y no lo quiere recibir. Eso es una lucha. Y para Josué también era una lucha, porque le entregaron un pueblo de más de 2 millones de personas para que pasaran. Y entonces el Señor le dice en su palabra, en el versículo 5, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esas palabras, tómelas para usted como hijo de Dios, si ya es hijo de Dios. Y dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Claro, es hay que esforzarse y ser valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual yo juré a sus padres y que le daría a ellos. Le dice el Señor a Josué. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, o sea, no es poquito, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que a mi siervo Moisés te mandó. Y dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, o sea, no se aparte, nunca de la palabra de Dios, ni a la derecha, ni a la izquierda, no se aparte, tiene que ir firme. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice el versículo 8, que ya lo vemos ahí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No, es que yo ya no quiero leer más la Biblia. Me le ocurrió. ¿Y entonces qué va a hacer? Yo voy a seguir leyendo, ¿qué? A Pinocho. Va a ir a leer otro libro. Si es que hay que leer es este. Es la palabra de Dios, que fue hecha inspirada por Dios para usted, para su vida. Porque lo que es hecho por el hombre es imperfecto. Pueden haber cosas posiblemente que uno desde la perspectiva humana dice, es que eso es positivo. Sí, pero es que usted le tiene que dar valores a su vida espiritual, a su vida eterna. Y todo lo que usted va a encontrar, lo va a encontrar es aquí en la Biblia, no lo va a encontrar en otra parte. Por eso el Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No, yo solamente voy los domingos. Yo voy los domingos a la iglesia y allá medito. No, señor. Dice de día y de noche. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces hay dos acciones, dos verbos. Para que guardes y hagas. ¿Qué es guardar? Estoy leyendo la palabra de Dios y la guardo en mi corazón, en la mente. Pero no solamente es guardar, es hacer. No, me sé todo de memoria, pero no obedezco. Le doy gracias a Dios que nuestro hermano dijo todos los libros. Yo me demoré mucho tiempo para aprendérmelos todos. Y todavía tengo ahí un problema con los profetas menores. Una vez en y Francisco ya lo sabe.
Pero no solamente es eso, es para que guardes y hagas. No se le puede volver hermano y amigo que usted escucha, pero no hace. Porque no solamente vamos a ser oidores, sino hacedores. Lo que realmente va a marcar diferencia en su vida es si usted hace lo que la palabra de Dios le dice, o si no, simplemente usted está jugando con su vida. Mientras alguien, alguna figura de autoridad está al lado, usted obedece. Pero cuando esa figura de autoridad desapareció, usted desobedece. Pero resulta que es que Dios nunca va a desaparecer. Usted lo tiene siempre. Porque su omnipresencia le debe de permitir entender a usted que Dios sabe, Él ve, oye todo, absolutamente todo, lo que usted hace, lo que usted piensa. Entonces uno cómo va a andar perdido, extraviado. Pero sigue diciendo la porción de la palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. No, es que a mí en la palabra me gusta esto y esto. No, no. La palabra de Dios dice es todo. Es el 100% de la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. No, es que esa porción no me gusta. ¿Por qué? No me gusta porque es que ahí choca contra mi naturaleza. No, es que el Señor le está preguntando si quiere o no quiere. Por eso la sumisión a la palabra de Dios tiene que ser total, porque si no hay sumisión, no hay misión. Sin sumisión no hay misión. El Señor le está hablando a Josué y le está diciendo, es para que todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien. Y sigue en el 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no perezoso, no negligente. Saque, separe, aparte, llámelo como quiera, todos los días un tiempo de calidad para el Señor. Saque, tenga su devoción al diario, no deje de hacerlo, tenga su lectura de la palabra de Dios, tenga su tiempo de oración, congréguese. Los días domingo, busque una iglesia, y si esta es la iglesia suya, venga, y no venga solo, traiga a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, para que puedan escuchar la bendita y santa palabra de Dios, la verdad, lo que ellos deben de saber, todos los propósitos que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Y dice, no temas ni desmayes. Sí, porque hay más de uno que desmaya, que baja la guardia, que se le acaban las pilas. ¿A usted ya le acabaron las pilas o todavía está prendido? Prendido, dice mi hermano Jaime, estoy prendido. Sí, porque a veces a la gente le acaban las pilas. No, yo como que ya no voy a volver para la iglesia. Si gana este, entonces ¿para dónde va a coger? No, yo me devuelvo para el mundo. Oigan a mi papá, se devuelve para el mundo. ¿Cómo se va a devolver uno? Para la oscuridad. ¿Qué sentido tiene volver a la oscuridad? ¿Amerita volver a la oscuridad? Yo creo que no. ¿Alguien añora volver a la oscuridad, a la vida pasada, al pecado? No, hay que mirar hacia adelante. Me está esperando mi mamá. Tiene una exigencia, que vaya como en paz. ¿Requiere compromiso, Oliver? Claro. Mi mamá exige que vaya como en paz. Entonces hay que ir en paz. Hay que ser pacificador. ¿Y dónde encontramos eso? Hermanos, en la Biblia. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos será el reino de los cielos. Es una de las bienaventuranzas y muchas cosas más. Es que, hermano, mire, uno ¿para qué? ¿Para qué estudia la Biblia? ¿Para alimentarse? Si usted no se alimenta bíblicamente, entonces ¿de qué se está alimentando? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. O sea, uno va a la segura, no me preocupe. Vamos para el cielo, cargados, y algunos van llorando. No se preocupe, vaya, constante, fiel y constante. Ahora, ¿por qué más leemos? ¿Por qué hay que seguir la palabra de Dios? Romanos 12, 1 y 2. ¿Por qué?
Porque es que hay que tener una justicia practicada. La palabra de Dios usted la tiene que volver cierta, verdadera en su vida. Tiene que ser un sacrificio vivo. Se tiene que ver. Tiene que haber un testimonio real y verdadero de lo que la palabra de Dios hace en usted. Entonces usted la tiene que tomar en consideración. ¿Para qué? Para hacer testimonio. Para hacer testimonio a toda criatura. Y dice la porción en Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, que se vea, que se note. Llevo 2, 3 años sin tomarme ni una águila light, dice el caballero allá. Eso es sacrificio vivo, real. Pero sigue diciendo, no solamente debe ser un sacrificio vivo, sino santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces tiene que ser donde usted va a comprobar que la voluntad de Dios en su vida es ¿para qué? Para que usted sea testimonio agradable y perfecto. Y dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Son muchas cosas. Qué bendición es saber que nosotros tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque si hay un interés, porque es que hay un propósito, porque es que hay algo ya establecido por Dios para su vida. Pero no solamente es que, no, yo lo leo para estar nutrido. No, es porque usted va a dar testimonio. Porque usted va a hacer una prueba. Usted va a hacer un testimonio vivo de lo que el Señor hace en su vida. Yo le comparto a los muchachos en la fundación y les decía, ustedes son transformadores de esta sociedad. Porque cuando la persona que está en adicción sale y llega a su casa, llega a su barrio, inmediatamente las personas van a decir, si hay un cambio. Pero ustedes tienen que permanecer en ese cambio, no pueden tirar la toalla. Por eso es que hay que tener esa relación firme con Cristo, porque el que los va a ayudar a estar firmes, como vimos en esta semana, con la armadura puesta, es la palabra de Dios. Es su gracia, es la misericordia de Dios para todo aquel que en Él cree, para todo aquel que en Él cree, para estar como nutridos. Hoy, esta mañana, estamos todo un grupo de personas. Y qué necesario es, mis amados hermanos y amigos, saber que cuando recibimos al Señor Jesucristo, la Biblia forma parte integral del paquete. Usted no puede pretender decir que reciba al Señor Jesucristo y que no va a tener la palabra de Dios, porque entonces usted está como huérfano, porque Dios le habla a usted a través de la palabra. Pero el punto de partida, porque siempre hay un punto de partida, es recibir a Cristo. Y si usted que hoy está acá, que nos está visitando, siente en su corazón, en su mente que usted necesita de Cristo, debe de hacerlo. Y lo invito a que levante su mano. Y nosotros como iglesia estaremos orando por usted. Porque la vida sin el Señor Jesucristo es una vida perdida. Porque si usted quiere tener oportunidad, no solamente a nivel terrenal, sino a nivel eterno, usted necesita a Cristo y lo tiene que recibir como su único Señor y Salvador. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted esta mañana siente que debe recibir al Señor Jesucristo, levante su mano y estaremos orando por ustedes. Amén, hermano. Que el Señor lo bendiga a mí. Que el Señor lo guíe y lo ayude. Que usted está en un proceso con constancia. No ha sido fácil, ha sido muy difícil. Y a veces hay cosas que van llegando a nuestra mente, informaciones que son alejadas de la verdad, pero que eso no sea un estorbo. Empiece a caminar por medio de la palabra de Dios, no más. Ella es suficiente, es viva y eficaz, es más cortante que espada de 2 filos. Es maravilloso poder estar rodeado de la palabra de Dios. Yo no quiero irme para otra parte. Así pues, mis amados hermanos, la invitación hoy es: lea la Biblia todos los días, no a raticos, léala todos los días en forma abundante, obedézcala,
comparta del Señor Jesucristo, medite todos los días en la palabra de Dios, porque es la verdad, porque Dios la hizo para usted. Concientícese de eso. Cuando vaya hoy a su casa, diga: el Señor inspirado hizo esta palabra para mí, y como para mí es útil, yo se la voy a compartir a fulano, a perano, y a cuantas más personas usted lo puede hacer. No baje la guardia. Espero que realmente la palabra de Dios sea parte integral y necesaria en su vida actual y futura. ¿Para qué? Para que usted sepa cuál es la voluntad de Dios en su vida. Sí, porque a través de la palabra es que sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Crea en el Señor Jesucristo, porque solo por su fe en Cristo y por su gracia usted va a ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Todos, la oportunidad es para todos. Voy a finalizar, mis amados hermanos y amigos, leyéndoles en una porción en Primera de Pedro, en el capítulo número 5, los versículos 10 y 11 dicen así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 cosas que tienen que estar, miren, en el corazón y en la mente, pero que son por la gracia de Dios, porque usted ha recibido al Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo de Dios mora en todo verdadero creyente, porque es necesario nacer de nuevo para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Quién se quiere ir para el infierno hoy aquí? Levante la mano. Nadie. Mi hermana Amparo hace así. Nadie se quiere ir para el infierno. Pero la única forma de poder llegar al cielo es a través de Jesucristo. Amén. La única forma en que su nombre va a estar inscrito en el libro de la vida es cuando usted recibe al Señor Jesucristo. De lo contrario, no. Usted no se puede anotar solito. Eso solamente es por la gracia. Es ese regalo, es ese don no merecido que viene de parte de Dios a través de Cristo. Por eso somos cristianos. Por eso para nosotros la Biblia es nuestro único manual. Invito a todos y cada uno de ustedes de que sea el único manual. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie por un momento, mis amados hermanos. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego vamos a cantar un hermoso himno que dice: sembraré la simiente preciosa. Esta es la simiente, esta es la semilla que tenemos que salir a compartir, a sembrar en toda criatura. No desconozcamos a nadie, no saquemos a nadie, todos tienen la misma oportunidad. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tu palabra es vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es segura. Gracias porque nos has permitido, solo por tu gracia y tu misericordia, llegar a ti. Gracias, Señor, porque la palabra de Dios es ese manual para nuestra conducta terrenal, pero ante todo, Señor, para nuestra guía espiritual. Gracias porque a través de ella nos muestras tu plan perfecto. Y es que Jesucristo vino. Tú, Señor, Dios, viniste, te hiciste hombre, creciste, hiciste una obra perfecta, total, absoluta, Señor, en la cruz del Calvario. Moriste por nuestros pecados. Fuiste sepultado, pero no te quedaste en esa tumba, sino que resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre. Y tú has prometido que vienes por esta, tu iglesia, Señor. Y estamos esperándote. Y confiamos, Señor, en que tú harás toda una obra perfecta alrededor de nuestras vidas. Ayúdanos, guíanos, Señor, porque necesitamos ser guiados por ti en todo momento. Te damos gracias porque la palabra de Dios es esa lumbrera, es para ese camino que muchas veces puede estar en oscuridad,
pero tú nos guías, nos fortaleces, nos bendices, Señor. Establécenos, fortalécenos, guíanos en todo momento de nuestra vida terrenal. Después de nuestra oración, en el santo y divino nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Vamos a cantar un hermoso himno, mis amados hermanos, que dice: sembraré la simiente preciosa. Siembra usted la palabra de Dios, comparte la palabra, anímese, hágalo porque es maravilloso. Sembraré la simiente preciosa. En Lucas 8:11 dice: la semilla es la palabra de Dios. Sembraré la simiente preciosa, el glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. En la casa de Dios, sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Bendiciones.